Y vamos a ver el artículo de la ley, vamos a analizar la ley. Acuérdense que cuando veíamos cuál era el artículo 82 de la ley, acuérdense que cuando veíamos Esta reunión está siendo grabada. la cuarta categoría, hablábamos de que existía el sistema de imputación para la cuarta categoría, para las rentas de la cuarta categoría. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Percibido. El de lo percibido, exactamente. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las rentas que están incluidas en la cuarta categoría. Nosotros habíamos dicho cuando definimos esta cuarta categoría genérica que llamábamos las ganancias provenientes de las rentas personales, o sea, obtenidas por ya sea las remuneraciones por trabajo en relación de dependencia o en forma independiente. El artículo 82, si me dan un segundito, voy a compartir una pantalla con ustedes. Bueno, acá están las ganancias de cuarta categoría. Lo que yo hice un poquito acá es un resumen de cuáles son las ganancias que constituyen ganancia de cuarta categoría de acuerdo al artículo 82 de la ley. En el inciso A habla del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la CABA, los cargos electivos de los poderes ejecutivo y legislativo y la percepción de los gastos protocolares. Es decir, acá habla de aquellas personas en relación de dependencia en el ámbito de la administración pública, ya sean nacionales, provinciales o municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No solamente de cargos públicos, o sea, de cualquier empleado público, sino también habla de los cargos electivos, ya sea del Poder Ejecutivo o Legislativo. Y dentro de esto incluye los gastos protocolares. Por el momento estos gastos protocolares no se los incluía dentro de las rentas de cuarta categoría. Por eso se los colocan los gastos protocolares, que son los que cobran, ustedes saben, algunos funcionarios que por su nivel jerárquico se les reconoce todos aquellos gastos que necesitan para poder ejercer y realizar esa función pública que le corresponde. El inciso A habla del trabajo en relación de dependencia en general. Entendemos de que este trabajo en relación de dependencia es en la parte privada, de la actividad privada, y son las remuneraciones correspondientes. Y bueno, ustedes saben que las remuneraciones están dadas de acuerdo a la cantidad de horas trabajadas, al gremio al que pertenecen. Bueno, las escalas están predeterminadas por los convenios colectivos correspondientes. El inciso C habla de jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie que tengan su origen en el trabajo personal y en la medida que haya estado sujeto al pago del impuesto. Es decir, que estos retiros o subsidios van a estar alcanzados siempre que cuando la persona estuvo en actividad, esos ingresos hayan estado grabados por el impuesto a las ganancias. Y los consejeros de sociedades cooperativas, o sea, aquellos que hayan obtenido ingresos como su consejero de sociedades cooperativas y ahora se encuentran jubilados o pensionados. Y por el otro de los incisos, no es el último, son los beneficios netos de aportes no deducibles, que derivados del cumplimiento de los requisitos de planes de seguro de retiro privado, en cuanto tengan su origen en el trabajo personal. ¿Qué quiere decir esto, beneficio neto de aporte no deducible? Generalmente son los seguros de retiro que yo voy pagando mes a mes a empresas aseguradoras que se encuentran supervisadas o admitidas por la dirección, la supervisora general de seguros, o sea, tiene que ser una compañía de seguros que esté habilitada para tales fines, y siempre y cuando yo no haga, o sea, beneficios netos de aporte, ¿qué quiere decir? Yo vine aportando durante
varios años haciendo un aporte determinado, y luego, pasado determinada cantidad de años y cumplido determinados requisitos, esa compañía me va a pagar un beneficio, que puede ser en un solo pago o puede ser en varios pagos consecutivos, de acuerdo a cómo yo permita realizar esto. Entonces, ¿qué es lo que es neto? Al beneficio que me corresponde hay que restarle todo lo que pagué, digamos, y esa diferencia es lo que estaría alcanzado por el impuesto a las ganancias. Siempre y cuando yo no haga de nuevo un seguro. ¿Qué quiere decir esto? De que yo, supongamos, con el dinero que cobro de esto, vuelvo a hacer otro seguro de vida. En ese caso, no correspondería considerar a ese beneficio, si yo lo reinvierto en otro seguro de retiro, como ganancia de cuarta categoría. ¿Está entendido? ¿Qué otros ingresos están alcanzados por el impuesto a las ganancias? Tenemos los servicios personales prestados por los socios de las sociedades cooperativas de trabajo. Siempre dice la ley que trabajen personalmente en la explotación, inclusive el retorno percibido por aquellos, es decir, lo que se le da por la propia sociedad cooperativa, cuando se le retribuye por esos por esas actividades realizadas dentro de esa cooperativa de trabajo. Los ejercicios de profesiones liberales o oficios, ya sea funciones de albacea, síndico, mandatario, gestor de negocio, director de sociedad anónima, fiduciario, sumas asignadas según lo previsto en el artículo 91, inciso I, a socios administradores de SRL, en comanditas simples y en comanditas por acciones, honorario de los miembros del Consejo de Vigilancia y del órgano de administración de la SAS. Esto fue incluido por el decreto reglamentario en el artículo 179. Las SAS son las sociedades anónimas simplificadas, que fueron las creadas en la última parte, digamos, cuando se hace la última modificación en la ley de sociedades, donde aparecen este tipo de empresas, digamos, que son las sociedades anónimas simplificadas, y por lo tanto los honorarios a los administradores de estas sociedades se los incluye dentro de estos ingresos de cuarta categoría. Fíjense que habla de ejercicio de profesiones liberales, quiere decir que todas las profesiones, abogados, contadores, escribanos, ingenieros, y oficios, que se refiere a todo lo que yo, carpintero, plomero, electricista, más todo lo que realizan este tipo de actividades, como ser albacea, síndico, mandatario, gestor de negocio, los directores de sociedad anónima, los socios administradores, que fueron incluidos también cuando estas sociedades pasaron a ser consideradas como sociedades de capital, las en comanditas simples, y las agregadas en el artículo 179. El inciso G de este artículo 82 habla de los derivados de actividades de corredores, viajantes de comercio y despachantes de aduana, que son auxiliares de comercio. Y por otro lado, existen otros conceptos que no están enumerados, pero que también se van a considerar como ingresos alcanzados de la cuarta categoría. Y fíjense que esto están, si ustedes tienen la ley ahí presente, van a ver que está el artículo 82 con todos los incisos que yo la acabé de leer. Y después habla, dice, sin perjuicio de las demás disposiciones, y ahí aparecen estos otros, como yo decía, estos otros conceptos que no están enumerados en ese artículo, pero que se los agregan en forma posterior. ¿Y cuáles son? Las compensaciones, la ley habla, perdón que me fui, se incluyen las compensaciones en dinero y en especie y los viáticos que se abonen como adelanto o reintegro de gastos por comisiones de servicio realizados fuera de la sede donde se restan las tareas, en realidad es donde se prestan las tareas que se reciben por los ejercicios de las actividades enunciadas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, cuando los viajantes de comercio
algún tipo de empleado, deben viajar a los efectos de poder cumplir con las tareas asignadas. Entonces se les suele pagar, ya sea en especie o en dinero, determinados viáticos, o se reintegran estos gastos. En ese caso, estos serán considerados ganancias. Y yo le puse acá una aclaración que dice compensación. ¿Por qué? Porque existen otras compensaciones y que están incluidas en el artículo 111, que encuentran alcanzadas por el impuesto a las ganancias. Si ustedes van al artículo 111, dice beneficios sociales a favor de dependientes o empleados alcanzados por el impuesto, y ahí dice, aclárese que los distintos conceptos que bajo la denominación de beneficios sociales y o vale de combustible, extensión a utilización de uso de tarjetas de compras y o créditos, vivienda, viaje de recreo, descanso, pago de gastos de educación del grupo familiar u otros conceptos similares sean otorgados por el empleador o a través de terceros a favor de sus dependientes o empleados, se encuentran alcanzados por el impuesto a las ganancias, aun cuando los mismos no revistan el carácter de remuneratorios a los fines de los aportes y contribuciones al sistema integrado previsional o regímenes provinciales o municipales análogos. A eso se refiere a todo este tipo de compensación, agregado a esto que vimos a los viáticos. Fíjense de que son todas aquellas beneficios de tipo, acá habla de beneficios de tipos sociales, que el empleador le da a su dependiente, ya sea de la forma que sea como ser vales cuando se le da vale de combustible, los vales, por ejemplo, que se dan para los vales Ticketon, para la canasta, cuando se le da algún tipo de beneficio para él y su familia, cuando la empresa se hace cargo de la educación de su grupo familiar, bueno, etcétera. Todas esas prestaciones, aún, y ahí aclara, aún cuando estas no sean alcanzadas, ¿por qué? Por los aportes y contribuciones sean conceptos no remunerativos. Ustedes sabrán y habrán visto que nosotros cuando liquidamos las distintas remuneraciones, tenemos aquellas remuneraciones que se encuentran sujetos a los aportes y contribuciones, y aquellos otros que se llaman conceptos no remunerativos, porque no están sujetos a estos aportes y contribuciones, ya sea al sistema jubilatorio o a las obras sociales. Aun cuando a los efectos de liquidación del recibo de sueldo, de la remuneración, estos conceptos sean no computables para el sistema integrado de previsionales, se van a considerar ganancias de cuarta categoría a los efectos de esta ley. ¿Está entendido esto? O sea, quiere decir que, por ejemplo, supongan que ustedes tienen un recibo de sueldo y, bueno, tienen el sueldo básico, antigüedad, horas extras, digamos, que ahí van a tener que ver la parte que está exenta y la parte que está alcanzada. Después habrán visto y hicieron el práctico de horas extras, de exenciones para saber bien cómo funciona, cuáles son las horas extras que están alcanzadas y cuáles no. Bueno, van analizando los y por ahí aparece algún tipo que diga compensación por compensación en vales de combustible o compensación por, no sé, gastos de traslado o de viáticos. Y dice, y está en la columna como es no remunerativo. A pesar de eso, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a entrar a la ley, vamos a ver el artículo 82, vamos a ver este artículo 111, y vamos a decir, no, mira, esto está acá determinado en este artículo y por lo tanto va a estar alcanzado por la ley de impuestos a las ganancias. ¿Está entendido esto? ¿Qué otro concepto está alcanzado por el impuesto a las ganancias en cuarta categoría? Las sumas abonadas al personal docente en concepto adicional por material didáctico que exceda el 40% de la ganancia no imponible que está dado en el artículo 30, inciso A. Acuérdense que el artículo 30 es el artículo que habla de las deducciones personales. Entonces, ese concepto adicional que se le puede abonar al personal docente para todo lo que sea la adquisición de material didáctico, estaría alcanzado en lo que exceda al 40% de la ganancia no imponible.
Si no excede, no estaría alcanzado esa suma. ¿Está entendido? ¿Qué otras? Las sumas generadas con motivo de la desvinculación laboral, cualquiera fuese su denominación, que exceda los montos indemnizatorios mínimos previsto en la normativa laboral de quienes desempeñen cargos directivos y ejecutivos de empresas públicas y privadas. Si ustedes ven el artículo 82 de la ley, a continuación del inciso G, habla justamente de esto que yo le estoy diciendo. Dice, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta ley, para quienes se desempeñen en cargos directivos y ejecutivos de empresas públicas y privadas, según lo establece la reglamentación, queda incluido en este artículo las sumas que se generan exclusivamente con motivo de su desvinculación laboral, cualquiera fuese su denominación, que excedan los montos indemnizatorios mínimos previstos en las normativas legales aplicables. Acuérdense de que las indemnizaciones por el rubro antigüedad están exentas. Ahora bien, ¿qué dice acá? Si estos montos indemnizatorios, que generalmente se acuerdan porque son dados a cargos directivos o ejecutivos de empresas, aquello que excede el monto indemnizatorio mínimo establecido por la ley estaría alcanzado por ganancias de cuarta categoría. Y aclara otra cosa más, esta parte del artículo 82 que dice, cuando esas sumas tengan su origen en un acuerdo consensuado, procesos de mutuo acuerdo, retiro voluntario, entre otros, estarán alcanzados en cuanto superen los montos indemnizatorios mínimos previstos en la normativa laboral aplicable para el supuesto de despido sin causa. Es decir, que todas estas montos indemnizatorios que se suelen pagar a aquellas personal que ha trabajado en empresas tanto privadas como públicas, en un cargo jerárquico generalmente de decisión, generalmente estamos hablando de gerentes generales, y se hacen acuerdos cuando estas personas se retiran y se le paga una indemnización generalmente mayor a la que está prevista según la ley laborales. Ese importe que supera a esas indemnizaciones o esos montos indemnizatorios previstos en la ley estarían alcanzados por ganancias de cuarta categoría. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta que quieran hacer hasta acá? Bueno, siguiendo con esto, como verán, todo lo que habla acá tiene en cierta forma una relación de dependencia o un ejercicio profesional, o sea, hay un trabajo personal del contribuyente. Hay algunas cuestiones específicas. Acuérdense, dijimos de que para la cuarta categoría tenemos la forma de imputación, tanto los ingresos como los gastos, por el método de lo percibido. Con la excepción, ¿se acuerdan de los honorarios a directores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia, socios administradores, que los mismos se iban a considerar percibidos cuando, ¿se acuerdan del caso especial que habíamos visto de imputación al ejercicio fiscal de estos casos? ¿Con la asignación individual? Exactamente, cuando la asignación individual, en el ejercicio, cuando la asignación individual haya sido aprobada por ya sea la asamblea o por el directorio, de acuerdo a cómo está determinado los estatutos, o por la reunión de socios, o por los socios administradores, siempre que sea antes de la presentación de la declaración jurada. ¿Se acuerdan de eso? A ese periodo fiscal se iban a imputar esos honorarios. Ahora bien, para determinar qué es computable o no computable en cabeza de quien lo percibe, hay que hacer un análisis conjunto de 3 artículos. De este artículo 82, del artículo 91, inciso I, que es un límite, que es el artículo 91, inciso I. El artículo 91 son deducciones especiales de la tercera categoría, y el inciso I habla de un límite. ¿Por qué? Porque las sociedades, cuando abonen estos honorarios a directores y síndicos, tienen límites. No pueden hacerlo en forma ilimitada, sino que tienen
dos límites, bueno, que lo vamos a ver más adelante, pero se lo hago ver ahora. Tiene dos límites, que son el 25% de la ganancia contable o 12.500 por cada perceptor. Eso está previsto en el artículo 91, inciso I. Ahora bien, ¿por qué digo que tenemos que analizar? Porque hay parte que va a ser computable en cabeza del director y parte que va a ser no computable. ¿Por qué? Porque la parte que es deducible por la sociedad, el socio la va a declarar. Ahora, la parte de esos honorarios a directores que la sociedad no puede deducir por el límite impuesto por este artículo, va a ser no computable en cabeza del director. Porque si la sociedad no se puede computar eso, estaría pagando por esos honorarios. Por lo tanto, el socio, si volviera a pagar sobre esos honorarios, estaríamos en una doble imposición porque tanto la empresa como el director o el socio gerente volvería a pagar por ese mismo concepto. No sé si entienden eso, si les quedó claro. ¿Puedes repetir, profe? Bueno, es así. Cuando nosotros analicemos los honorarios, nuestro contribuyente es una persona que cobra honorarios porque es director de una sociedad anónima. Y nos determina que sus honorarios son 100.000 pesos al año, digamos. Miramos, bueno, corresponde porque fueron asignados en forma individual, ante la presentación de la declaración jurada, y nos queda un análisis más, que está dado por una conjunción de cuestiones. A ver, voy a volver a compartir porque yo más o menos... el tratamiento, ¿cómo va a estar dado? Por el artículo 82, inciso F, 91, inciso I, y el 223 del decreto reglamentario. La suma, yo lo que decía, cuando tenemos el caso de un director al cual se le ha asignado en forma individual ante la presentación de declaración jurada por la reunión de directores de 100.000 pesos. Entonces, yo tengo que saber si esos 100.000 pesos, en principio, y de acuerdo al artículo 82, inciso F, estaría alcanzado por ganancias de cuarta categoría. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, ¿qué pasa? Yo le digo que acá hay que ver una conjunción. Estos, sumas abonadas a los directores, tienen un tope de deducción que está previsto en el artículo 91. Ese tope de deducción que tienen las sociedades que lo pagan es del 25% de las utilidades contables del ejercicio o 12.500 por cada uno de los perceptores de dicho concepto. Entonces, ¿qué yo voy a considerar como computable a los directores en su declaración jurada? Lo que la sociedad puede deducir o lo que la sociedad dedujo. Supongamos que la sociedad pudo deducir 50.000 pesos como gasto de honor a directores. Entonces, para el director, ¿se acuerdan que nuestro director había cobrado 100.000 pesos? La parte computable va a ser los 50.000 pesos. A ver, pongamos otra cifra porque si no me va a caer igual. Supongamos que lo que pudo deducir la sociedad de los 100.000 pesos que pagó al director fueron 80.000 pesos. ¿Cierto? Eso pudo deducir porque era el 25% de las utilidades contables, en cumplimiento con el artículo 91, inciso 1, fue lo que pudo deducir. Ahora, yo tengo que definir de esos honorarios cuáles van a estar alcanzados por el impuesto en la cabeza del director y cuáles no. La ley que me dice, realmente el decreto reglamentario me dice de que va a ser computable en cabeza del director lo que la sociedad pudo deducir. En este caso va a ser computable como ganancia de cuarta categoría en cabeza del director 80.000 pesos. Ahora, ¿qué pasa con los otros 20.000 que él cobró porque fueron asignados, pero que la empresa no pudo deducirlos? En ese caso se va a considerar como no computable, que es lo que yo le puse acá, el excedente en el tratamiento de no computable para la determinación del gravamen del beneficiario. ¿Entienden esto cómo es? Del total
de los honorarios que cobra el director, hay una parte que puede ser computable y otra parte que puede ser no computable, o puede ser que todo sea computable. Para saber cuánto es computable, tengo que pedirle el dato a nuestro contribuyente, director de la empresa, y decirle cuánto pudo deducir la sociedad por sus honorarios. Y le dice, mire, me avisan de que pudieron deducir 80.000 pesos. Entonces, esos 80.000 pesos que pudo deducir la sociedad es computable en cabeza del director. Los otros 20.000 que no pudo deducir la sociedad van a ser no computables para el beneficiario. ¿Entienden o no entienden esto? Sí, profe. ¿Y si la empresa no computa nada? Es todo computable, ahora lo vamos a ver. Si la empresa no pudo computar, porque por ejemplo tuvo quebrantos, entonces todo va a ser computable en cabeza del socio. ¿Está? ¿Por Sí, qué? profe. Porque hay una condición que yo la puse acá. Siempre que el balance impositivo, y esto está en el decreto 223, en el artículo 223 del decreto reglamentario, que dice que siempre que el balance impositivo de la sociedad arroje un impuesto determinado en el ejercicio en el cual se pagan las retribuciones. O sea que está condicionado a que a la sociedad le haya dado balance impositivo, en el balance impositivo un impuesto determinado. ¿Qué dice el artículo 23? Dice, para considerar no computable en cabeza del beneficiario, el excedente por sobre los honorarios máximos deducibles es el siguiente. O sea, acá que le dice, ojo, para considerar no computable lo del excedente de esos honorarios máximos deducibles que pagó la sociedad, en nuestro caso era esos 20.000 pesos, tengo que ver que el impuesto determinado sea igual o superior al monto que surja de aplicar la alícuota prevista en el artículo 33 al referido excedente. Es decir, y ahí viene la complicación. Yo voy a tener que hacer una comparación, voy a tener que ver cuánto es el impuesto determinado. Supónganse que el impuesto determinado sea 15.000 pesos. Esos 15.000 pesos, ¿con qué lo voy a considerar? ¿O con qué lo voy a comparar? Con los 20.000, el 25% de los 20.000, que era el excedente ese no deducible. Si ese impuesto determinado es mayor, entonces esos 20.000 van a ser no computables en cabeza de los directores. Que yo, en conclusión, es lo que le puse acá. Si la sociedad arroja quebranto o base imponible cero, la suma que se asigna se considerará en su totalidad computable, que es lo que me habían preguntado. ¿Qué pasaba si la sociedad no se dedujo nada? Va a ser todo computable en cabeza del director. Ahora, ¿cuál es lo otro y que está determinado en el artículo 223? Si el impuesto determinado, o sea, por la sociedad, es mayor al 25% del excedente no deducible, en nuestro caso era, se acuerda, los 20.000 pesos, entonces multiplico 20.000 por el 25%, y eso ¿con qué comparo? Con el impuesto determinado. Si es mayor, entonces esos 20.000 van a ser no computables en cabeza de los directores. ¿Cuál es el otro caso que me puede pasar? Si el impuesto determinado es menor al 25%, o sea, si el impuesto determinado que tiene la sociedad lo comparo y es menor al 25%, en nuestro ejemplo, de los 20.000 pesos, entonces el excedente que va a ser no computable va a ser la ganancia neta sujeta a impuestos, o sea, hasta ese importe. Supongamos que sean 10.000 pesos, entonces lo no computable va a ser simplemente 10.000 pesos y no los 20.000. ¿Está medianamente entendido esto, chicos? Sí, profe, ahora sí. Sí, profe. Yo lo que voy a hacer en la clase que le voy a subir al aula un ejemplo con números, porque me parece que eso le va, o sea, le voy a subir esta conclusión y después le voy a subir un ejemplo en numérico para que ustedes lo tengan, porque me parece que eso le va a clarificar un poco más. Entonces, mañana se lo voy a subir al aula virtual para que lo tengan a esta parte y al ejemplo. Entonces, ahí vimos cuáles son todas las rentas grabadas de cuarta categoría.
¿Cuáles son las deducciones admitidas para la cuarta categoría? Bueno, la regla general, todos aquellos gastos necesarios para obtener, conservar y mantener la fuente grabada. Es decir, voy a poder deducir todos aquellos gastos que sean necesarios para poder realizar la actividad. Si ejerzo una profesión y alquilo una oficina, será la locación, la luz destinada a la misma, los impuestos municipales, las tasas municipales, o algún otro impuesto, obviamente todo lo que se refiere a si pago sueldos, todo lo que sea la compra de materiales, suscripciones a obra, bueno, todo aquello que yo necesito para poder ejercer mi profesión. O si hago un oficio, obviamente todos aquellos gastos destinados. Si tengo afectado un rodado, obviamente voy a tener todo lo que se refiere a la amortización de ese rodado, y bueno, y todos los gastos que impliquen, por ejemplo, si, bueno, yo realizo una profesión y me movilizo o viajo de un lado a otro, entonces aquellos gastos necesarios para poder ejercer mi profesión, mi oficio, o la actividad que se refiere, van a ser admitidos como gastos de la cuarta categoría. Obviamente que hayan sido siguiendo siempre el mismo sistema de imputación de lo percibido, o sea que fueron pagados en el periodo fiscal que estamos trabajando. Lo mismo pasa, por ejemplo, bueno, si yo tengo un local, una oficina que es mía, que le he adquirido, todos las amortones de ese inmueble también van a ser deducibles. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo mi oficina en el lugar de mi vivienda familiar, en un espacio destinado a la misma? En ese caso, puedo proporcionar el espacio en metros cuadrados que yo utilizo o destino a mi profesión y sobre imputar todos aquellos gastos relacionados a esa parte que corresponde al ejercicio de la profesión. Es decir, supongamos que de los metros que es de mi casa habitación, el 20% está destinado a el lugar donde yo ejerzo mi profesión o tengo mi oficina o es el lugar donde desarrollo el taller, o sea, la actividad que realice, entonces puedo amortizar en ese porcentaje y o sea, esa parte de esa amortización del 20% puedo deducirlo como gasto destinado al mismo. Lo mismo, por ejemplo, si tuviera la electricidad y no tengo medidores separados, entonces del total de la factura, el 20% puedo destinar como gasto deducible, o sea, tengo que proporcionar. Lo mismo le digo, el rodado, por ejemplo, si lo afecto parte al uso particular y parte a mi actividad profesional o oficio, también lo puedo hacer proporcionando todos aquellos gastos y la amortización correspondiente, digamos que yo diga, bueno, el 50% lo uso para uso familiar y el 50% a mi profesión, oficio, entonces lo divido en ambas partes, ¿cierto? O sea, esa amortización a esos gastos lo divides el 50% deducir de gastos de cuarta categoría. Entonces, bueno, fíjense que hasta acá, de eso voy a tener que de las rentas obtenidas, menos todos los gastos necesarios, voy a obtener la ganancia neta o quebranto de la cuarta categoría. ¿Está entendido? O sea, no, las deducciones que se pueden hacer en la cuarta categoría son todos aquellos que sean necesarios para poder ejercer la profesión, oficio, cualquier estado. También son deducibles los aportes, por ejemplo, en el caso de las remuneraciones, que se cobra una remuneración por trabajo en relación de dependencia, ya sea la administración pública o la actividad privada, voy a poder deducir los aportes jubilatorios, los aportes a las obras sociales, a los seguros de vida que se realizan, porque son gastos necesarios y obligatorios que debo realizarlo por estar en esta cuestión de relación de dependencia. ¿Estamos? Entonces, cuando yo analice el recibo de sueldo, voy a tener que ver la remuneración, como yo le decía, bueno, el rubro antigüedad, otros conceptos, ver si se ajustan a lo que también están como otras rentas grabadas, y las horas extra, el tratamiento si corresponde lo que es grabado y lo que es exento,
y a eso le podré deducir los aportes jubilatorios, los aportes a las obras sociales, a los seguros de vida, que son lo que están admitidos como deducciones de la cuarta categoría. ¿Está entendido hasta ahí, chicos? Sí, Sí, Ahora profe. fíjense que nosotros en todas las clases que venimos dando, o sea, del lunes pasado, el martes, que vimos ganancias de primera, menos los gastos admitidos deducibles de primera, vimos las ganancias de segunda categoría, las rentas de segunda categoría y los gastos deducibles, ahora vimos las de cuarta y los gastos deducibles, pues ahora vamos a ver las de tercera categoría, ya sea empresas unipersonales o prestaciones unipersonales o sociedades, y las deducciones admitidas en las mismas. Y ahora yo le aconsejo, el profesor Basile subió una estructura dentro del material de cátedra, una estructura del impuesto. Ahí ustedes van viendo cómo se va conformando las ganancias de cada una de las categorías, menos los gastos, eso nos va a los resultados netos de cada categoría, que se acuerda que podían ser resultados positivos o negativos, o sea, nos podía dar quebrantos o ganancias. Y ahí viene la primera, ¿se acuerda? Etapa de compensación de quebrantos y ganancias entre las distintas categorías, empezando por segunda, primera, tercera y cuarta, si en alguna tuvimos quebrantos. Ahí nos va a dar un resultado de las 4 categorías, ya sea positivo o negativo, a los cuales les podemos hacer las deducciones generales. ¿Se acuerdan? Ustedes habrán visto las deducciones generales admitidas para las 4 categorías. A eso le va a dar el resultado neto, al cual le vamos a deducir las deducciones personales del artículo 30, y eso nos va a dar la ganancia neta sujeta a impuestos. Eso es más o menos la estructura. Ahí está, en ese material de clase está armado este esquema que yo te estoy diciendo, que es muy importante que ustedes lo comiencen a visualizar, porque van a empezar a hacer después los distintos prácticos de primera, segunda, cuarta categoría, y después van a ser los prácticos donde se van a tener integrales, digamos, donde van a tener ganancias de todas las categorías, y ahí tienen que ir viendo este esquema de liquidación para poder llegar al impuesto determinado. Por eso es importante que tengan siempre en mente esa estructura de liquidación del impuesto. ¿Estamos? Chicos, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, hay una cuestión que yo, cuando vimos, yo les leí el artículo 111 de la ley, hay un último párrafo que no estaría considerado como renta de cuarta categoría, que dice, exclúyese de las disposiciones del párrafo anterior a la provisión de ropa de trabajo o de cualquier otro elemento vinculada a la indumentaria y el equipamiento del trabajador por uso exclusivo en su lugar de trabajo, y al otorgamiento o pagos de curso de capacitación o especialización en la medida que los mismos resulten indispensables para el desempeño y desarrollo de la carrera del empleado y dependiente dentro de la empresa. Que en la primera etapa hablaba de que todos aquellos beneficios, como eran vale de combustible, uso de tarjeta, pago de estudios a los hijos y otros beneficios que podía dar el empleado al empleador, aun cuando fueran conceptos no remunerativos, se iban a considerar renta de cuarta categoría, excepto que estos elementos que son de el pago de indumentaria, cuando se le pague por el uniforme o cuando por la actividad que realiza necesitan un tipo de indumentaria especial, zapato aislante o determinada ropa, digamos. Entonces, en ese caso, esto no estaría excluido de cuarta categoría, serían conceptos que no estarían alcanzados por el impuesto. Lo mismo, todas aquellas capacitaciones que sean indispensables para el desarrollo de la actividad del empleado. Es decir, supongamos que un empleado que necesite conocer cómo se realiza un proceso de fabricación, en ese caso, entonces ese curso que le va a dar la empresa no estaría dentro de las ganancias grabadas de cuarta categoría, como los otros conceptos que habíamos visto. No sé, ¿está entendido esto? Sí, profe. Bueno,
No sé si quieren hacer algún tipo de pregunta en especial. Sobre este tema. Bueno, vuelvo a repetir lo de siempre, lean el material que se le aconseja ir leyendo. Fíjense lo que yo le viste, empiecen a visualizar y repasen la estructura del impuesto que ya el profesor Basile le ha subido en clases anteriores. Vuelvan a repasar eso porque le va a ir sirviendo como base para las próximas clases y sobre todo para los próximos planes que van a ir desarrollando. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, doy por terminada la clase de hoy. Y así que, bueno, nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias, profe. Hasta Hasta luego. mañana, chicos.